¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos. Hoy continuamos con nuestro pasaje. Nuestro pasaje es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 al versículo 51. Ese es nuestro pasaje para esta noche y continuamos. Quiero recordarles que en el verso 35 y 36 del Evangelio de Juan ha terminado el exitoso ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, según el Evangelio capítulo 1, verso 6, es un hombre que fue enviado por Dios con el propósito de testificar, de dar testimonio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verso 35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios. Entonces, ha terminado el exitoso ministerio de este hombre que fue enviado por Dios, llamado Juan el Bautista. En el capítulo 3, él va a tener una aparición nuevamente, pero aquí prácticamente está disminuyendo él, está decreciendo él, está desapareciendo él del relato bíblico, porque está apareciendo el ministerio de Jesús, porque está apareciendo en escena, digámoslo así, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está comenzando el ministerio anónimo de Jesús en el Evangelio de Juan. Y también en este pasaje tenemos las primeras palabras de Jesús en su ministerio. Increíblemente, que las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Juan la encontramos en el capítulo 1, versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Esas son las primeras palabras de Jesús para sus primeros discípulos, son las primeras palabras de Jesús para todo aquel que quiera ser un seguidor de Cristo. ¿Qué buscáis? ¿Por qué ustedes quieren ser mis discípulos? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus intenciones en seguirme a mí como discípulos? También en el primer capítulo de Juan tenemos los nombres de los primeros 5 discípulos de Jesús. Tenemos el nombre de Andrés, tenemos el nombre de Simón Pedro, tenemos el nombre de Felipe y tenemos el nombre de Natanael. No tenemos el nombre de Juan, pero los eruditos entienden que el discípulo que siguió a Jesús junto con Andrés, en el capítulo 1, versículo 37, 1:37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y estos dos discípulos, uno es Andrés, como dice el versículo 40, y los eruditos creen que el segundo discípulo, el que no es mencionado por su nombre propio, es el apóstol Juan, el autor del Evangelio de Juan, el discípulo amado, el que se recostaba en la última cena al costado, cerca del pecho de Jesús.
tenemos que darnos cuenta también en este capítulo 1 del Evangelio de Juan, que el llamado para ser un seguidor de Cristo nació del testimonio de Juan el Bautista y nació de la iniciación de Andrés y de Felipe. Si usted se da cuenta, la única persona de estos 5 apóstoles, de estos 5 primeros discípulos, el único que recibió el llamado para seguir a Jesús fue Felipe. Los otros 4 no recibieron el llamado aquí para seguir a Jesús. Miren el capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces, de los 5 primeros apóstoles, el primero o el único que recibió aquí el llamado para seguir a Jesús fue Felipe. Andrés y Juan, el apóstol, no recibieron un llamado como el que recibió Felipe. Jesús no le dijo a Andrés, Jesús no le dijo al apóstol Juan, sígueme, sino que Andrés y Juan comenzaron a seguir a Jesús, comenzaron el seguimiento de Jesús por el testimonio de Juan. Dice el versículo 35 y el versículo 36 y 37 del capítulo 1, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, Andrés y Juan, y siguieron a Jesús. Entonces, Andrés y Juan siguen a Jesús, no porque Jesús les dijo, síganme. Andrés y Juan siguen a Jesús, no es porque Juan el Bautista dijo, sigan a Jesús porque él es el Cordero de Dios. No. Juan el Bautista lo único que dijo, he aquí el Cordero de Dios. Cuando los 2 apóstoles, Andrés y Juan, oyeron el testimonio de Juan, que Jesús era el Cordero de Dios, comenzó el seguimiento. Comenzaron a seguir a Jesús. Entonces, el otro caso es el de Simón Pedro. Simón Pedro en Juan capítulo 1, versículo 40, Simón Pedro tampoco recibió un llamado de Jesús. Jesús no le dijo a Simón Pedro, sígueme. Aquí no. En el segundo año sí, cuando le dice, sígueme, te haré pescador de hombre, sí, pero eso en el segundo año, pero aquí no. Aquí lo que sucedió fue lo siguiente, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Miren lo que hace Andrés. Andrés, el primer discípulo de Jesús, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y Andrés, dice el verso 42, y le trajo a Jesús. Entonces, fue Andrés quien invitó a Simón Pedro para que se convirtiera en seguidor de Jesús. Andrés buscó a Simón Pedro hasta que lo halló y lo trajo delante de Jesús. Y ahí comenzó el seguimiento de Simón detrás de Jesús. Y el otro discípulo llamado Natanael, que en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas y Hechos capítulo 1, donde está las listas de los 12 apóstoles, ahí aparece como Bartolomé. Los estudiosos de la Biblia, los eruditos de la Biblia, están de acuerdo en que este Natanael de Cana de Galilea, donde Jesús convirtió el agua en vino, este Natanael es el Bartolomé en la lista de los 12 apóstoles. Pero este Natanael
tampoco recibió un llamado de Jesús a seguirlo, como lo fue Felipe, sino que el relato bíblico nos dice, versículo 45, Evangelio de Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Hemos hallado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Entonces fue Felipe que le dijo a Natanael, a Bartolomé, ven y ve por ti mismo que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Hijo de Dios. Entonces, Natanael fue llevado por Felipe delante de Jesús. Simón Pedro fue llevado por su hermano Andrés delante de Jesús. Y Andrés y Juan siguieron a Jesús por el testimonio de Juan el Bautista. Solamente Felipe es el único discípulo en este pasaje, en el primer encuentro entre Jesús y los pescadores de Galilea. Felipe fue el único que escuchó las palabras de Jesús, sígueme, los demás no. Es muy interesante eso. Una de las preguntas, o en lo que quiero enfocarme en esta noche, quiero hacer algo distinto en esta noche, es que nos enfoquemos, nos concentremos en estos 5 primeros discípulos del Señor, en Andrés, en Juan, en Simón Pedro, en Felipe y en Natanael. Porque una de las preguntas que debemos responder en esta noche, por lo menos son 2 preguntas que debemos responder en esta noche. ¿Por qué Jesús, anota la pregunta, por qué Jesús escogió a estos hombres como sus discípulos? ¿Por qué Jesús escogió a estos hombres como sus seguidores, como sus discípulos, y más tarde los va a establecer como sus apóstoles, como sus embajadores, como sus representantes del reino de Dios? La segunda pregunta que es importante también, puedes anotarla, ¿qué fue, anota la pregunta, qué fue lo que vio Jesús en estos hombres a los cuales llamó apóstoles, a los cuales estableció como discípulos? ¿Qué fue lo que vio Jesús en estos 5 hombres para después establecerlos como apóstoles, como embajadores de él? ¿Qué fue lo que vio? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque cuando vemos cuidadosamente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando vemos cuidadosamente el carácter, la personalidad de estos 5 hombres, nos vamos a dar cuenta que eran personas muy parecidas a cada uno de nosotros. Estos hombres, que la mayoría de ellos eran pescadores, personas comunes y corrientes, se parecen mucho a ti, se parecen mucho a mí. De hecho, en Hechos capítulo 4, a estos 5 hombres, a los apóstoles del Señor, se les reconoce por esta característica. Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 11, por favor. Hechos, versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer en el texto, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 13. ¿Qué fue lo que vio Jesús en estos hombres a los cuales llamó sus discípulos, a los cuales llamó sus apóstoles? ¿Por qué Jesús escogió a estos hombres para llevar el ministerio del apostolado,
para llevar la evangelización a todas las naciones del mundo, para cambiar la historia del mundo. Según Hechos capítulo 4, versículo 13, cuando Pedro y Juan están en el concilio allá en Jerusalén, mire lo que dice el texto bíblico, por favor. Hechos 4, verso 13. Entonces, las autoridades judías, los sacerdotes, los ancianos y todos ellos, entonces viendo el denuedo, el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ya nota la frase, eran hombres sin letra y del vulgo. Anota esa frase. Dios está escogiendo a hombres sin letras, a hombres del vulgo. Jesús puso sus ojos en hombres del vulgo y sin letra. ¿Qué significa del vulgo y sin letra? Hombres sin ninguna preparación, sin cultura, sin una educación formal, hombres sin estudios. Eso significa del vulgo y sin letra. Es decir, que estos hombres, los pescadores de Galilea, comienzan a seguir a Jesús sin ninguna preparación, sin ninguna formación, sin ninguna capacitación. Los apóstoles de Galilea, los pescadores de Galilea, eran reconocidos como personas ignorantes, como personas sin ninguna educación, sin ninguna preparación, del vulgo, hombres sin ningún estudio. Entonces uno tendría que preguntarse por qué Jesús escogió a estos hombres. Y también tendría que preguntarse qué fue lo que Jesús vio en estos hombres a los cuales llamó después apóstoles. De hecho, si uno lee en Primera de Corintios capítulo 1, vamos a Primera de Corintios capítulo 1, por favor. Primera de Corintios, por favor, capítulo 1. En el verso 25, si no me equivoco, 1:25, dice el texto bíblico, hablando de estos hombres. Primera de Corintios 1:25, dice el texto inspirado por Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Bueno, los corintios, todos sabios, todos poderosos, todos nobles, todos preparados, todos educados, todos capacitados, pero con la sabiduría humana. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Así son los 5 primeros discípulos de Cristo, los necios del mundo, para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió a 5 tipos débiles, a 5 tipos ignorantes, necios, del vulgo, sin letra, para avergonzar a los sabios. Lo vil del mundo, lo menospreciado, lo vil, lo menospreciado, el desecho de todos. A esto se escogió Dios para llevar el evangelio a todas las naciones, para cambiar al mundo, para trastornar al mundo, para llenar al mundo con el evangelio. Entonces uno tiene que preguntarse, estamos en Juan, el evangelio de Juan capítulo 1, y tenemos a los primeros 5 seguidores de Jesús. Y uno tiene que preguntarse qué fue lo que Jesús vio en estos 5 hombres pescadores de Galilea, del vulgo, sin letras, sin preparación, sin educación, los necios del mundo, los vil del mundo, los menospreciados del mundo, los débiles del mundo, los insensatos del mundo.
En otras palabras, lo insignificante del mundo, lo despreciable del mundo, sin letras, sin educación. Y uno puede ver en los evangelios sinópticos, por ejemplo, en el de Mateo, la poca capacidad, la poca preparación, la poca comprensión de entender las cosas de Dios de estos hombres. Dice, por ejemplo, Mateo capítulo 15, por favor, Mateo capítulo 15, libro de Mateo capítulo 15, por favor. Dice el texto bíblico acerca de estos 5 apóstoles, de los necios del mundo, de los insignificantes del mundo. Mateo 15, versículo 16, por favor. 15, 16. 15 y versículo 16. Respondiendo Pedro le dijo a Jesús, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Ustedes son sin entendimiento? ¿Ustedes no entienden lo que digo? ¿No comprenden lo que estoy enseñando? ¿Aún soy sin entendimiento? Sí. No entendemos lo que tú enseñas, Señor. No comprendemos. Perdónanos si nos cuesta entender. Perdónanos por si nos cuesta comprender. Perdónanos por si nos demoramos un poquito más en asimilar, en examinar lo que tú estás diciendo. Pero eran personas, eran tipos que les costaba entender las enseñanzas de Cristo. Pasamos al capítulo 16 de Mateo, en el versículo 9, 16:9, dice el texto bíblico en el 16:9, nuevamente, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cosas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste? Versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Ustedes no se acuerdan de la multiplicación de los panes? ¿Ustedes no se acuerdan? ¿Ustedes no entienden que dije esto por esto? No. A los discípulos les costó mucho entender, apreciar, asimilar, comprender, discernir las enseñanzas de Jesús. Dios escogió los necios del mundo, los vil del mundo. Los hombres de Galilea eran reconocidos como personas del vulgo, como personas sin letra, personas sin ninguna preparación, sin ningún estudio. Y aquí los vemos, que no están entendiendo las enseñanzas de Jesús. De hecho, en el libro de Lucas 24, cuando Jesús resucita entre los muertos, Lucas capítulo 24, versículo 25, dice el texto bíblico 24-25, Lucas 24-25, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Oh tardos de corazón y de entendimiento, ¿ustedes no han entendido nada de lo que dijeron los profetas, de lo que les he dicho por 3 años, que el Cristo iba a morir,
iba a padecer, iba a ser sepultado y resucitado al tercer día entre los muertos. ¿Ustedes no se acuerdan cuántas veces les he dicho acerca de mis padecimientos, de mi muerte y de mi resurrección? ¿Tardos para oír, tardos de corazón? Sí, no entendían. No entendían, no asimilaban, no apreciaban, no discernían las palabras, las enseñanzas de Jesús, como muchos de nosotros que muchas veces nos cuesta asimilar, nos cuesta apreciar, nos cuesta discernir, entender y comprender las enseñanzas de Dios. Estos 5 hombres que Jesús llamó al ministerio del apostolado eran personas comunes y corrientes, como tú y como yo, sin estudio, sin preparación, sin educación, sin teología. Pero Jesús puso los ojos en ello y uno tiene que preguntarse por qué Dios escogió a estos hombres. ¿Qué fue lo que Jesús vio en estos 5 pescadores de Galilea para que los llamara sus discípulos y para que los estableciera como sus apóstoles? ¿Les parece? Entonces comencemos por uno, con el primero. Vamos a Juan capítulo 1. El primero en nuestra lista se llama Andrés. Andrés fue el primer discípulo de Jesús. Fue el primero que comenzó a seguir a Jesús junto con Juan. Dice el versículo 40, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. En el Evangelio de Juan se describe a Andrés como una persona. Voy a hablar aquí un poquito de las características de Andrés. No tenemos mucha información de Andrés en el Evangelio de Juan, pero lo que se dice de Juan, anótelo por favor, esto de Andrés, lo que se dice de Andrés es que Andrés puede ser pescador, puede ser de Galilea, puede ser del Burgo, puede ser sin letra, puede ser lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo que usted quiera. Pero una característica de Andrés es que él siempre, al menos en el Evangelio de Juan, estaba llevando a una persona delante de Jesús. Me encanta. Algo que muy pocos hacen en el día de hoy. Llevar a otra persona, a un amigo, a un compañero, a un familiar, en este caso Simón Pedro, llevarlo ante Jesús. Y uno tiene que sobresaltar esta característica, esta cualidad en Andrés. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Verso 41. Este halló primero a su hermano, y el texto dice que lo halló, significa que lo buscó hasta encontrarlo, significa que hubo una actividad de búsqueda. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué dice el 42? Y le trajo a Jesús. Mira la característica de Andrés. Fue Andrés quien se tomó el tiempo, se tomó las energías, tomó el valor, tomó la iniciativa de buscar a su hermano Simón, de encontrar a su hermano Simón y llevarlo ante Jesús. Y usted sabe que no hay una obra más hermosa, más piadosa, más gloriosa cuando uno lleva a otro delante de Jesús. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan hay una segunda mención de Andrés.
Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 1 al 9. Esta es la segunda vez que se menciona a Andrés, y también llevando a una persona delante de Jesús. Miren, después de esto, Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 1 en adelante, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ahí aparece Felipe ya, no, este es Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y aquí aparece, versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y 2 pececillos más. ¿Qué es esto? Para tanto, fue Andrés quien tomó al muchacho y se lo llevó a Jesús. Aquí hay un muchacho. Este tiene 5 panes y 2 pececillos. Entonces, Andrés, en el Evangelio de Juan, siempre está llevando a alguien delante de Jesús. Fue el instrumento para llevar a Simón Pedro y ahora es el instrumento para llevar a este muchacho delante de Jesús. Y la tercera mención de él en Juan capítulo 12, cuando unos griegos visitaron a Jesús. Juan capítulo 12, versículo 20 en adelante. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, a Felipe, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. ¿Por qué no se lo dijo Felipe? Parece que Felipe es un poco introvertido. Trabaja más en el anonimato, Felipe. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entonces Andrés llevó a estos griegos que preguntaron por Jesús. Jesús, unos griegos te buscan, unas personas quieren verte. Entonces, una de las características de Andrés que podemos nosotros imitar, que podemos seguir el ejemplo de este hombre del burgo, sin letra, de este hombre insignificante ante los hombres, de este hombre necio del mundo, vil del mundo, menospreciado del mundo. Este hombre fue el instrumento de llevar a otros delante de Jesús. Amén. Volvamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, por favor. El otro discípulo, según los estudiosos, los eruditos de la Biblia, debe ser el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis. Dice el versículo capítulo 1, versículo 37, Juan capítulo 1, verso 37, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. El primer discípulo es Andrés, el segundo discípulo es el discípulo amado. ¿Y qué podemos decir de él? Aparte que fue el autor de las 3 cartas, del Apocalipsis y del Evangelio de Juan. Estamos hablando de un hombre del burgo, sin letras, sin preparación, sin estudio, sin educación. Un pescador de Galilea, uno tiene que preguntarse, ¿cómo un pescador de Galilea? ¿Cómo un hombre del burgo, sin estudio,
pudo escribir el Evangelio de Juan, el Apocalipsis y las 3 cartas de Juan. Así que este Juan más adelante va a pertenecer al círculo íntimo de Jesús. Fue el apóstol Juan quien vio la resurrección de la hija de Jairo, junto con Pedro y junto con Jacobo. Fue este discípulo amado quien vio a Jesús transfigurado en el monte de la transfiguración, donde aparecieron Moisés y Elías. Fue este Juan quien estuvo en el Getsemaní y vio las agonías de Jesús en el huerto. Este hombre llegó a ser parte del círculo íntimo de Jesús, pero ¿cómo lo llamó Jesús a él? ¿Qué sobrenombre Jesús le puso al apóstol del amor, al apóstol de la verdad, al apóstol de la misericordia? Dice Marcos capítulo 3. Vamos a Marcos capítulo 3, por favor. Marcos capítulo 3, versículo 17, por favor. Marcos capítulo 3, versículo 17. Voy a leer del versículo 13 para darle un poquito de contexto. Marcos 3, verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, que puso por sobrenombre Pedro, y aquí viene, 17, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes les puso por sobrenombre Boanerges, esto es, hijos del trueno. Juan, hijos del trueno. ¿Cómo tiene que haber sido su carácter? ¿Cómo tiene que haber sido su personalidad? ¿Cómo tiene que haber sido su genio, su temperamento? Para que Jesús le pusiera a él y a su hermano Jacobo hijos del trueno. ¿Cómo tienen que haber sido? Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 38. Marcos capítulo 8, por favor. Disculpen, Marcos capítulo 9, versículo 38. Veamos al hijo de trueno en acción. Veamos su temperamento, veamos su carácter. El Evangelio de Marcos capítulo 8, verso 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, Señor, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Este Juan, hijo de trueno, le prohibió a otras personas echar fuera demonios en el nombre de Jesús porque no era del círculo de los discípulos. Yo dije al tiro, ¿qué tipo más estario era el hijo de trueno, el apóstol Juan? Pero eso no es todo. Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, 51, por favor. Se dice de él, Lucas capítulo 9, versículo 51. Este es el apóstol Juan. A este fue el que Jesús eligió y escogió y puso sus ojos en él.
Este es el autor del Apocalipsis y de las cartas de Juan y del Evangelio de Juan. Leamos lo que la Biblia dice de él. En Lucas capítulo 9, verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y él envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no la recibieron los samaritanos. Viendo esto, sus discípulos Juan y Jacobo, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? ¿Qué está pasando por la mente de Juan? ¿Qué está pasando por el corazón de Juan? Que descienda fuego del cielo para que queme al pueblo de los samaritanos. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque no ha venido para perder el alma de los hombres, sino para salvarla. Y se fueron a otra aldea. Jesús no vino a destruir las almas, a condenar las almas, a perder las almas. Pero Juan, el hijo de trueno, el apóstol del Señor, quiso pedir fuego del cielo para destruir, para condenar a las personas, para que las personas se quemaran en el fuego. ¡Wow! El discípulo Juan, un sectario, un egoísta, un tipo imprudente, un tipo impetuoso, un tipo apasionado, un tipo celoso, un tipo sin ninguna compasión, sin ninguna misericordia por el pueblo de los samaritanos, sin ninguna compasión por los perdidos, por los extraviados. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús vio en estos hombres para hacerlos sus discípulos? ¿Por qué Dios escogió a estos hombres para que fuesen sus apóstoles y representantes? ¡Wow! Volvamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Ahora nos corresponde, ¿qué nos corresponde ahora? Versículo 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¡Wow! Para hablar de Pedro, para hablar de Simón Pedro, usted sabe, podríamos estar 4 martes hablando de Simón Pedro. Juan, el apóstol, menciona a Simón Pedro unas 15 veces en el Evangelio. De hecho, un dato interesante, la segunda carta de Pedro, el encabezado comienza: Simón Pedro, siervo de Jesucristo. Y uno tiene que preguntarse por qué la segunda carta de Pedro comienza con este encabezado. Primera de Pedro dice: Pedro, siervo de Jesucristo. Pero el último testamento, la segunda de Pedro, no comienza Pedro, siervo de Jesucristo, sino comienza Simón Pedro, siervo de Jesucristo. ¿Por qué?
Hermanos, Simón Pedro también fue parte del círculo íntimo de Jesús. También estuvo en la resurrección de la hija de Jairo, también estuvo en la transfiguración en el monte, también estuvo en el huerto de Getsemaní. Simón Pedro también escribió 2 epístolas. Simón Pedro también llegó a ser una columna de la iglesia junto a Juan y junto a Jacobo. De hecho, si usted hace una lista de las 4 listas que aparecen de los nombres de los apóstoles, Mateo, Marcos y Lucas aparecen las listas de los 12 apóstoles, y el libro de los Hechos capítulo 1 también aparece la lista de los 12 apóstoles. En esas 4 listas, en el Evangelio de Juan no aparece la lista de los apóstoles. De hecho, la palabra apóstoles no aparece en el Evangelio en sí misma. Si usted revisa esas 4 listas, es interesante que en cada lista de los 12 apóstoles, la primera persona que aparece es Simón Pedro. Y no es por el alfabeto, no es por orden alfabético, sino que aparece como el primero en la lista porque era un líder. Con todas sus fallas, con todas sus deficiencias, con todos sus errores, con todos sus pecados, él llegó a ser un líder de los 12 apóstoles, llegó a ser un líder en la iglesia del Señor. Usted recuerda en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, cuando ya Jesús había resucitado entre los muertos y Pedro vuelve a su antiguo trabajo, a la pesca. Simón Pedro dijo, voy a pescar, y los demás discípulos siguieron a ese fracasado como pescador y fracasado como apóstol. ¿Por qué? Porque era un líder. ¿Era lo necio del mundo? Sí. ¿Era lo vil del mundo? ¿Era lo necio, lo insensato del mundo? ¿Era del vulgo? Sí. ¿Era sin letras? Sí. ¿Era sin preparación? Sí. Era un pescador. Era un hombre común y corriente como usted y como yo, pero era un líder espiritual, con todas sus fallas. De hecho, en el Evangelio de Juan, usted puede ver a Simón Pedro en el capítulo 13. Mira, este hombre es humilde, porque también le dijo a Jesús, aquí diremos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Un hombre que reconoce que solamente en Jesús hay palabras de vida eterna. Un hombre que reconoció que en ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12. Pero aquí, cuando Jesús está lavándole los pies a los apóstoles, en la fiesta de la Pascua, en la última cena, cuando llega el turno de Pedro, miren Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 6. Por favor. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Sí, Pedro muchas cosas no comprendió en ese momento, y en todo el ministerio de Jesús muchas cosas Pedro no comprendió, porque eran tardos en comprender, tardos en entender muchas cosas, más lo entenderás después. Pedro le dijo, miren lo que Pedro le dijo a Jesús, no me lavarás los pies jamás. Listo. ¿Usted puede creer que Simón Pedro le esté dando órdenes a Jesús? ¿Esté Simón Pedro mandando a Jesús? Usted no me lavará los pies jamás a mí. ¿Qué tipo? Dándole órdenes al Señor, diciéndole a Jesucristo lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Ese es Simón Pedro. Ese fue un seguidor de Jesús. En el capítulo 13, versículo 36, capítulo 13, verso 36, el Evangelio de Juan 13, verso 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy,
no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Ese es Simón Pedro, el que hace promesas, el que hace juramento, el que compromete su palabra. Mi vida pondré por ti. De cierto os digo, no cantará el gallo, sino que sin que me hayas negado 3 veces. En los evangelios sinópticos, Pedro insistió en decirle a Jesús, mi vida pondré por ti. Aunque Jesús le haya dicho, antes que el gallo cante, me negará 3 veces, él siguió insistiendo. Y guardaré mi vida por ti. No importa lo que tú me digas. No importa lo que tú me profetices. Y guardaré mi vida por ti. Te lo prometo. Te lo juro. Y cuando llegó el momento de la prueba, usted sabe la historia. Lo niega 3 veces con maldición y con juramento. No conozco a este hombre. Ese es Simón Pedro. Los primeros discípulos de Jesús. ¿Cómo Jesús pudo poner los ojos en estos tipos? ¿Qué fue lo que vio Jesús en estos hombres para llamarlos al ministerio del apostolado? Hombres como tú o nosotros no le hemos hecho promesas a Jesús y después no la cumplimos. ¿Cuántas veces le hemos prometido cosas a Jesús? ¿Cuántas veces hemos hecho juramento? Hemos dicho cosas a Jesús y después no las cumplimos. ¿Cuántas veces hemos querido darle una orden al Señor que se haga lo que nosotros queremos y no lo que Él quiere? ¿Cuántas veces hemos querido orar al cielo para que descienda fuego y destruya este mundo y a todos los pecadores? ¿Cuántas veces no hemos querido lugares de preeminencia? ¿Se acuerdan el apóstol Juan? Volviendo a Juan. Señor, quiero pedirte algo, que mi hermano se siente a tu derecha y yo a mi izquierda y tú en el trono. Buscando lugares de preeminencia, buscando lugares altos y de honor. No somos como ellos, no pensamos como ellos, no actuamos como ellos. ¿Se parecen a nosotros? ¿Estos hombres? Claro que se parecen a nosotros. Comunes y corrientes. Del vulgo, sin letra. En Juan capítulo 8, en Juan capítulo 18, disculpen, versículo 10, cuando toda una turba de soldados va a arrestar a Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Dice Juan capítulo 18, versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Ese es su hermanito Simón Pedro. Ese es el apóstol de Jesucristo, que saca su machete, saca su espada para cortarle la oreja a otra persona. ¿Qué le parece? El genio de Simón Pedro, el temperamento de él, lo impetuoso que es, lo violento que es, lo agresivo que es. Y yo siempre me pregunté, ¿qué se le pasó por la mente a este hombre? Viene una turba de puros soldados romanos, un ejército, gente uniformada, cortándole la oreja a uno. Él piensa matarlos a todos, cortar la oreja a todos, cortar cabezas por todos lados. No piensa. Una de las cosas de Pedro es que nunca piensa lo que dice, nunca piensa lo que hace. Porque es del vulgo, porque es sin letra, porque es un pecador, porque es insensato, porque es los necios del mundo. Pero es un tipo humilde. ¿Por qué? Porque cuando Jesús hizo el milagro de los peces, Pedro en la barca se arrodilló delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador.
Pedro reconoció su pobreza espiritual, reconoció que era inmundo, reconoció su vida pecaminosa, por el pecado. Pedro reconoció que no era digno de estar delante de Jesús, o que Jesús no era digno de estar delante de él. Pedro era un tipo pobre en espíritu. Juan era un hombre pobre en espíritu también. Hombres necesitados por el Señor. ¿Y qué podemos decir del cuarto discípulo? Capítulo 5, capítulo 1, disculpen, y nos toca Natanael. Versículo 45. Voy a dejar a Felipe para el último por una razón. Voy a dejar a Felipe. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 45. Felipe halló a Natanael. Felipe halló a Natanael, como dije anteriormente, que los eruditos creen y están de acuerdo, es que este es el Bartolomé en la lista de los 2 apóstoles. Sabemos que Natanael era de la ciudad de Cana de Galilea, el mismo lugar donde Jesús convirtió el agua en vino, que lo vamos a ver la próxima semana. Se dice de Natanael específicamente, que fue el primer discípulo, se dice de él, que creyó en Jesús. Sí, Simón también creyó en Jesús, Felipe también creyó en Jesús, Juan también creyó en Jesús, Andrés también creyó en Jesús. Pero de Felipe, en el Evangelio, de él se dice como el que creyó en Jesús. Se dice directamente. Mira el 1.45. El 1.50, por favor, el 1.50. El 1.50. Respondiendo Jesús le dijo a Natanael, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Ahí está. Esta es la primera mención de un discípulo que se dice de él que cree en Jesús como el Cristo, que cree en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías que iba a venir. Aquí aparece. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Lo segundo que se dice de Natanael, que es un verdadero israelita, y eso es notable. ¿Por qué? Porque cuando Jesús aparece, había una gran hipocresía en el pueblo de Israel, especialmente en los fariseos, en los escribas, en los saduceos, en los ancianos, en los principales sacerdotes del pueblo. Había una hipocresía tremenda cuando aparece Jesús y aparece Juan el Bautista. Pero Jesús dijo de él en el verso 47, el Evangelio de Juan 1.47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, estas son las palabras de Jesús a Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es decir, que para Jesús, Natanael era un tipo genuino, era un tipo auténtico, era un tipo de verdad, no como las demás personas. Era un tipo verdadero y Jesús dio testimonio de él. Y me gusta el término verdadero israelita. Es decir, me acordé inmediatamente de Romanos capítulo 2, que el verdadero judío no es el que es circuncidado en el exterior, sino aquel que es circuncidado del corazón, el que es del espíritu. Ese es el verdadero israelita delante de Dios, el que circuncidó, el que transformó, el que cambió su corazón para el corazón de Cristo. Pero me gusta la frase verdadero israelita, verdadero, porque en el Evangelio de Juan, usted y yo vamos a encontrar verdaderos discípulos de Jesús. Recuerda que en Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús dijo
a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, aquí está, verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, que los verdaderos seguidores de Cristo permanecen en la palabra de Dios. Después me gusta mucho en Juan capítulo 4, porque Jesús dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores de Dios. En Juan tenemos verdaderos israelitas, tenemos verdaderos discípulos de Cristo, tenemos verdaderos adoradores de Dios, como lo fue Natanael, como lo fue Andrés, como lo fue Felipe, como lo fue Simón Pedro y como lo fue el mismo apóstol Juan. Verdaderos. De Felipe es muy poco lo que yo puedo decir en esta noche, pero entiendo, buscando a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entiendo que era un tipo analítico y un tipo muy estudioso de las Sagradas Escrituras. Mi respeto para Felipe, porque Felipe cree en las Escrituras, habla de las Escrituras y era un tipo que estaba esperando al Mesías. Y me gusta, porque cuando aparece Cristo, pocos son los que están esperando al Mesías, pocos son los que están esperando al Cristo, pocos son los que están esperando al Salvador del mundo, muy pocos. Pero Felipe era uno de los que escudriñaban las Escrituras para ver al Cristo, para ver al Hijo de Dios, para ver al Mesías, como lo sabemos, porque lo que se dice de él, mira el Evangelio de Juan 1, 43 y 44. Aquí tenemos al quinto discípulo, Felipe. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y eso va a ser interesante después. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado, miren lo que dice Felipe, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Hemos hallado a Jesús, el hijo de José y de Nazaret. Es decir, que Felipe estudiaba el Pentateuco, estudiaba el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y estudiaba a los profetas. Y él sabía que en estos libros, en la ley y en los profetas, se hablaba del Cristo, se hablaba del Mesías, del Dios admirable, del consejero, del Padre eterno, del príncipe de paz, de aquel que iba a nacer de una virgen, del cordero que fue llevado al matadero, que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Felipe conoce a Jesús, pero lo conoce por las escrituras de Moisés y por las escrituras de los profetas. Eso puedo decir de él. Un tipo con conocimiento, un tipo que sabe lo que predica, sabe lo que cree. Y su fe en Jesús, él no tiene una opinión de Jesús. Y no le habló de su opinión a Natanael, sino que le dijo a Natanael, hemos hallado al Mesías, pero del que habló Moisés, al Mesías, al Cristo del que hablaron los profetas, al de la Biblia, en otras palabras, al de las escrituras del Antiguo Testamento. Y otra cosa de Felipe, que Felipe también tuvo la misma iniciativa que el discípulo Andrés, porque fue Felipe quien llevó a Natanael ante Jesús. Seguimos leyendo. Versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve, porque te voy a mostrarte. Ven, te voy a llevar delante de Jesús. Y cuando lo lleva delante de Jesús, Jesús dijo de él, he aquí un verdadero israelita. Este Felipe fue el que le dijo a Jesús en Juan capítulo 14, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo que estoy contigo no me habéis conocido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? Me gusta Felipe, porque Felipe
tuvo la firme decisión de seguir a Jesús cuando Jesús lo llamó y le dijo, sígueme. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe comenzó a seguir a Jesús. Es decir, que Felipe tiene un corazón por las escrituras de Moisés, de la ley, tiene un corazón para las escrituras de los profetas. Felipe tiene un corazón para Jesús, para seguirlo como su discípulo. Entonces, hermanos míos, amados en Cristo, ¿qué fue lo que vio Jesús en estos hombres comunes y corrientes, del vulgo, sin letra, sin estudio, sin preparación, sin educación, para establecerlos como sus apóstoles, para llamarlos como sus discípulos? ¿Qué fue lo que Jesús vio en ellos? ¿Qué fue? Esa es la pregunta. ¿Qué fue lo que vio? Creo yo personalmente esto. Esta es mi respuesta. Creo que no fue lo que Jesús vio en esos momentos a los pescadores de Galilea, los insensatos de Galilea, los necios de Galilea, los vil de Galilea. La respuesta es, no fue lo que Jesús vio en esos momentos, porque en esos momentos ninguno califica para ser un seguidor de Cristo. Ninguno. Sino lo que Jesús vio, lo que vio en esos momentos, sino lo que ellos podían llegar a ser en el futuro. ¿Me explico? Jesús no vio lo que ellos eran en esos momentos, del vulgo, sin letras, sin preparación, pescadores de Galilea. Eso no fue lo que vio Jesús. Lo que Jesús vio en ellos fue lo que Pedro puede ser en el futuro, lo que Natanael puede ser en el futuro, lo que Felipe puede ser en el futuro, lo que Juan puede ser en el futuro, lo que Andrés puede ser después. Te doy un ejemplo. Hechos capítulo 9. Mira Hechos capítulo 9, por favor. Este es un ejemplo. Cuando Jesús se le aparece a Ananías, mira lo que, te doy un ejemplo. Hechos capítulo 9. Jesús comienza a hablar con Ananías, otro discípulo de Jesús. Entonces Ananías respondió a Jesús, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Hablando del apóstol Pablo. Es un perseguidor, es un injuriador, es un asesino, es un hombre malvado, es un psicópata ese Saulo de Tarso. Él le ha hecho mucho mal a tu pueblo, a los santos en Jerusalén. Así ve Ananías a Saulo de Tarso. ¿Qué es lo que ve Jesús? Versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles. Ananías, ¿qué fue lo que vio? Un perseguidor en Saulo de Tarso. ¿Qué fue lo que vio Jesús? Un instrumento escogido para predicar el evangelio a todas las naciones. Entonces, Jesús, ¿qué fue lo que vio en estos 5 pescadores de Galilea? No es lo que vio en ellos, porque todos no califican. Lo que Jesús vio es, estos 5 pueden ser mis instrumentos, mis escogidos,
para llevar el evangelio a todas las naciones. Ese es el punto, hermanos míos. Ninguno de ellos calificaba para ser un apóstol de Cristo. Por eso Pablo en 2 de Corintios pregunta, ¿quién es suficiente? ¿Andrés es suficiente para el apostolado? ¿Simón Pedro es suficiente para seguir a Cristo? ¿Natanael es suficiente para ser discípulo de Cristo? ¿Felipe es suficiente para ser seguidor de Cristo? No. ¿Quién es suficiente? Nadie. Nadie está capacitado, nadie está preparado. Por lo necio que somos, por lo insensato que somos. Nadie está capacitado. Pero Pablo le dice en 2 de Corintios que nuestra competencia, nuestra capacitación proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Quien capacitó a Andrés, quien capacitó y preparó a Simón, a Bartolomé, a Natanael, a Felipe, fue Jesucristo. Él los capacitó. Él los llamó y los preparó y los capacitó. Por eso me gusta mucho lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Miren Marcos capítulo 3. Me gusta mucho y puedes anotar esto, porque esto es clave para seguir a Jesús por el resto de nuestras vidas, para ser un instrumento escogido delante de Dios. Dice Marcos capítulo 3, versículos 3 y 14. Después subió al monte Jesús, cuando oró toda la noche, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Qué fue lo que pasó con estos 5 pescadores de Galilea? Estuvieron con Jesús, pasaron tiempo con Jesús, permanecieron en Jesús, no se apartaron de Jesús. Y Jesús comenzó a capacitarlos, a prepararlos, a formarlos como sus discípulos. Pero ellos pasaron tiempo con Jesús. Jesús pasó tiempo con ellos. Eso es la clave. Que tú y yo pasemos tiempo con Jesús. Somos insignificantes, sí. Somos del vulgo, somos sin letra. Somos los necios del mundo, somos los del mundo, sí. Pero Dios nos escogió. Dios puso sus ojos en nosotros, no pensando en lo que éramos, porque estábamos muertos en delitos y pecados, porque seguíamos la corriente de este mundo, sino que Dios nos escogió, Dios puso los ojos en nosotros, no por lo que éramos, sino por lo que podíamos ser, instrumentos de Él, los escogidos de Él, los discípulos de Él. De hecho, la misma frase aparece de otra manera en Hechos capítulo 4. Mira Hechos capítulo 4, donde comenzamos nuestro estudio en el día de hoy. Hechos 4, versículo 13. Hechos 4, versículo 13. Aquí comenzamos nuestro estudio en esta noche. Y dice el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo, los sacerdotes, de Pedro y de Juan, y sabiendo ellos que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían, disculpen, que habían estado con Jesús. Los sacerdotes reconocían, sí, son del vulgo, son sin letra, son pescadores de Galilea, no tienen estudio, son ignorantes, ¿sí? Pero reconocían que habían estado, Juan y Pedro, habían pasado tiempo con Jesús. Cuando una persona pasa tiempo con Jesús, puede ser un gran instrumento escogido en las manos de Dios. En serio, hermano mío. Amén. 2 cositas más para terminar.
Hermano Wilson, ponga la diapositiva, por favor. Ok. Jesús llamó a estos primeros discípulos. Estos son los primeros discípulos de Jesús. Andrés, el compañero de Andrés, el apóstol Juan, Simón Pedro, Felipe y Natanael. Ellos comenzaron a seguir a Jesús por el testimonio de otras personas. Andrés y Juan siguieron a Jesús porque alguien, el Bautista, habló del Cordero de Dios y cuando oyeron eso, comenzaron a seguir a Jesús. Simón comenzó a seguir a Jesús porque Andrés, su hermano, lo llevó delante de él. Y Natanael comenzó a seguir a Jesús porque otra persona llamada Felipe le habló acerca del Cristo y del Mesías. Sigamos, hermanito, por favor. Entonces, nuevamente para esta noche, el plan de Jesús es que sus discípulos actuales le traigan nuevos discípulos. Tu trabajo, hermana y hermanito, si alguien a usted le predicó acerca de Jesús y la llevó delante de Jesús, usted, hermanita, y usted, hermanito, haga exactamente lo mismo. Busque a alguien, lleve a alguien delante de Jesús, lleve a otros la palabra del Evangelio. El plan de Jesús es que sus discípulos actuales le traigan nuevos discípulos. El mandamiento en Mateo 28 es hacer discípulos. Mi responsabilidad es hacer más discípulos para Jesús. ¿Continuamos, hijo? Entonces, ahí está la pregunta con la cual comenzamos en esta noche. ¿Qué fue lo que vio Jesús en estos hombres para que fuesen sus discípulos? No fue lo que vio en esos momentos a pescadores comunes y corrientes, sino lo que vio, lo que podrían ser estos hombres en sus manos en el futuro, sus instrumentos. Eso fue lo que vio. Los llamó, los capacitó, los preparó. Y estos pescadores de Galilea, estos del vulgo y sin letra, cambiaron la historia de este mundo. Evangelizaron a todas las naciones, estos hombres. Entonces, importante, mi querido hermano, es importante que nosotros sigamos el ejemplo de estos primeros discípulos. ¿Qué ejemplo? De traer a otros delante de Jesús. Y no importa tu capacitación, no importa tu preparación, no importa el que nos capacita en esto, el que nos prepara en esto, es Dios por medio del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Les decía a mi hijo Marcelo aquí en La Serena, en el día de hoy, cuando estábamos haciendo estudio con otras familias, les decía que el mayor éxito que un discípulo puede tener haciendo otros discípulos, el mayor éxito lo podemos encontrar en un amigo o en una amiga. Si usted se dio cuenta, míreme por favor, si usted se dio cuenta, Andrés, Juan, Simón, Felipe y Natanael. Si usted se da cuenta, la mayoría de ellos eran pescadores y tenían compañerismo y eran amigos o familiares. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno tiene éxito evangelizando y haciendo discípulos con una amiga, con un amigo, con un familiar, con un ser querido, que con personas desconocidas. Así que yo te invito en esta noche a que hagas una lista de todas tus amigas, de todos tus amigos,
de todos tus seres queridos, pero de todos, comiences a orar por ellos para que le lleves el evangelio de Jesús, para que le lleves la palabra de Jesús. Uno tiene más éxito con las personas que conoce que con las personas que uno no conoce. Que Dios me los bendiga. Ha sido un placer. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente en esta noche. Y gracias por su atención. Y continuamos, si Dios quiere, el próximo martes.